¿Alguna vez has solicitado empleo en una empresa? No importa lo que hagas, no importa cuánto lo intentes, parece que no puedes avanzar, no puedes conseguir una entrevista básica y ciertamente no puedes ser contratado. Pero aún peor, ¿qué pasa si fue tu antiguo empleador, donde te fuiste en buenos términos, estás perfectamente calificado para su trabajo y ni siquiera te dan la hora del día? En resumen, ¿te han puesto en la lista negra? Lamentablemente, no estás loco, esto realmente sucede. Y empresas como Meta han confirmado que efectivamente mantienen una lista de bloqueo. Así que en este video voy a explicar qué significa exactamente eso, si puedes determinar si estás o no en una y qué puedes hacer al respecto. Pero antes de entrar en eso, si estás cansado de estar a merced de los empleadores que parecen tener todas las cartas, es crucial que comiences el proceso de recuperar el control sobre tu carrera. Y algunos han preguntado, ¿cómo lo hago en realidad? Bueno, estás de suerte porque he creado un seminario web gratuito que te guía exactamente sobre lo que necesitas hacer. Si quieres simplificar tu próxima búsqueda laboral y explotar tu máximo potencial profesional, no dejes de revisarlo. Dejaré un enlace en los comentarios abajo. Así que hubo una reciente exposición en Business Insider donde algunos ex empleados de Meta descubrieron de la peor manera que en realidad están siendo bloqueados para nunca ser recontratados. En resumen, están en una lista de no contratación. La forma en que se enteraron es interesante. Quiero revisar el artículo contigo y luego darte mi perspectiva sobre si otros empleadores también hacen esto. Así que vamos a revisar el artículo y desglosarlo. Aquí está el artículo en Business Insider. Dice que Meta mantiene listas de bloqueo de ex empleados e incluso la ayuda de un vicepresidente no puede sacarte de ella. Ya había escuchado sobre esto antes y no estaba seguro si era cierto, pero mis sospechas resultaron correctas. Así que realmente es un interesante exposé. Básicamente lo que dice es que este ingeniero senior que se vio atrapado en los despidos de Meta de 2022, esta enorme ola de despidos, como recordarás, creo que estaban en la vanguardia de despedir a la gente, fueron una de las primeras grandes empresas de tecnología en, por así decirlo, romper, pero despidieron a un montón de gente. Son como 10,000 personas o más, y tienes que tener en cuenta que en ese momento estos no se consideraban despidos basados en el rendimiento, eran simplemente despidos de ciertos grupos de negocios que estaban siendo desvalorizados. Así que muchas de las personas que habían sido despedidas eran, como él dice aquí, superando las expectativas, que es una de las calificaciones más altas en la escala de rendimiento de Meta. Así que estas personas, en este caso, habían estado bastante tiempo, trabajaron durante 4 años y recibieron esta calificación. Y dice que un año antes, el ingeniero había obtenido una codiciada promoción a un puesto técnico senior. Así que probablemente estaban en un posible rol de ingeniería a nivel principal. Así que su trabajo ha sido elogiado por su gerente de nivel superior. Así que la persona 2 niveles por encima de ellos les dijo en un correo electrónico que sus contribuciones fueron críticas para el éxito de la empresa. Es como si recibieras constantemente estos correos electrónicos de personas afirmando que eres fundamental para su éxito, y luego una semana después te despiden o te ascienden y recibes un gran aumento de sueldo o un gran bono. Una semana después, la empresa decide que ya no eres valioso y te incluyen en la lista de despidos. Y hemos visto que eso sucede con frecuencia. Es casi como un elogio vacío, pero supongo que es bueno tenerlo. Menciona que se les dijo que su despido fue solo una decisión empresarial. ¿Cuántos de nosotros conocemos esa precisa expresión? Esto es simplemente una decisión de negocios, no es personal, no está relacionado con el rendimiento. Y que varios gerentes de contratación querían que volvieran a sus equipos. La verdad es que otros gerentes de contratación podrían estar interesados en ti debido a tu buen rendimiento. Realmente les gustaste y todo lo demás no se tuvo en cuenta. De hecho, te contratarían de nuevo en su equipo si se les permitiera. Pero luego intervienen estas políticas de recursos humanos y de repente estás en la lista negra. Y eso es exactamente lo que les pasó a estas personas. Así que dice que después de aplicar, este tipo está despedido ahora, aplicando para casi 20 posiciones en el año después de que lo despidieron. El ingeniero comenzó a notar un patrón. El gerente de contratación expresaría interés en traerlos de vuelta nuevamente. Probablemente no estén al tanto de esta información de que no están en la lista de bloqueados, pero luego ellos e incluso llegan a establecer la llamada de selección con el reclutador, que es la primera etapa de su proceso de varios pasos, y luego su propio reclutador interno para la empresa para la que solían trabajar en realidad los ignoraría, lo cual, admitidamente, es cobarde si el reclutador se compromete con el candidato y especialmente si se considera que es una recontratación y luego descubren que están en una lista de bloqueados.
Tengan el valor de dar seguimiento y simplemente decirlo. La gente solo quiere cerrar el ciclo. No entiendo por qué es tan complicado. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, este joven descubrió que los reclutadores lo seguían ignorando. Y obviamente, y con razón frustrado, el ingeniero le pregunta al gerente de contratación qué está pasando. Y el gerente de contratación es el que realmente aprende lo que está pasando. Dice que el equipo de reclutamiento había prohibido al gerente de contratación contactar al ingeniero porque se consideró que no era elegible para ser recontratado. En resumen, fueron estigmatizados por cualquier razón. Considerando que esta persona renunció a este empleo bajo el pretexto de que eran un colaborador muy valioso, el gerente de nivel intermedio dando esta gran retroalimentación. Se les informó que no estaba relacionado con el desempeño, por lo que esta persona probablemente está algo confundida. Y él dijo que esta fue la primera vez que tuvo alguna indicación real de que estaba en algún tipo de lista. Ahora, evidentemente, Meta mantiene estas listas internas que impiden a algunos ex empleados unirse a la empresa, y esto es según 5 ex empleados, incluyendo 2 gerentes. Y continúa que Meta utiliza múltiples sistemas para rastrear la inelegibilidad de recontratación, incluyendo una designación de rotación no lamentable y una bandera de no contratar, aunque los mecanismos y el número de personas afectadas siguen siendo inciertos. Y puedo confirmar que la mayoría de las empresas efectivamente rastrean esta información no necesariamente en el sistema de seguimiento de solicitantes, sino más en el sistema de información de recursos humanos, los sistemas donde te contratan y todos tus datos de empleo están ahí. Y cada vez que íbamos a recontratar a un candidato o a alguien que estaba volviendo a la organización y no importaba cuánto tiempo atrás fueron empleados, siempre pasábamos por una verificación y equilibrio. Entonces tendría que contactar a recursos humanos, quienes harían su debida diligencia y nos darían su aprobación o rechazo. Ahora, como reclutadores no podíamos ver este señalamiento en la mayoría de los casos, aunque había una empresa donde pude verlo. Pero no obstante, lo que está sucediendo aquí es relativamente común en la industria. Dice que, aunque el Business Insider no pudo proporcionar una lista completa, pudimos demostrar que los gerentes encontraron barreras sistemáticas al intentar recontratar a ciertos empleados. Tienes que tener en cuenta aquí, como las empresas de tecnología están persiguiendo agresivamente la eficiencia, esa es la nueva palabra, interpretando la eficiencia como que vamos a incorporar la inteligencia artificial y luego vamos a despedir a un montón de gente y decirles que no se basa en el rendimiento. Y luego Meta realmente cambió eso y dijo, en realidad, todos nuestros despidos a partir de ahora se basan en el rendimiento. Así que no solo no puedes volver a unirte a Meta, sino que ahora tienes esta letra escarlata para todos, sabiendo que si te despidieron de Meta en el último año, ahora eres un pobre desempeño marcado con una letra escarlata que no contribuyó y que no será elegible para ser recontratado. Y quiero decir, no puede evitar haber algún nivel de prejuicio por parte de los gerentes de contratación en Silicon Valley que están mirando a las personas de Meta bajo esa perspectiva. Eso no es justo para alguien que solo intenta regresar al trabajo. Y en muchos casos pudo haber sido un buen trabajador, pero por la razón que sea, simplemente continuó en la Meta, ya sabes, el lado equivocado de sus sistemas de recontratación. Esto es así para los empleados que esperan volver a estos campos tecnológicos. Estas restricciones de recontratación crean una barrera invisible en un mercado laboral ya competitivo, lo cual es absolutamente cierto. Lo interesante es que no puedes verificar si estás en esta lista, ya que tu empresa nunca te lo revelará aunque preguntes. Pero ¿cómo estas personas se estaban enterando en Meta? Al menos, y probablemente esta sea una forma común de descubrirlo, es que puedes solicitar el trabajo, puedes seguir siendo rechazado y no tener idea de lo que está pasando y frustrarte, que es probablemente lo que hacen la mayoría de las personas. Y nunca realmente podrás vincular que estabas en una lista de no contratar. Pero otras personas están descubriendo que tenían una agencia de cazatalentos de terceros, como un reclutador que los contacta para este trabajo, los involucra en él. El reclutador está emocionado porque encajas bien, tienes buena experiencia, van a presentar tu candidatura a la empresa. Y luego la empresa revisa la solicitud, el candidato que ha presentado la tercera parte, y luego les responde con algo como, sí, en realidad no podemos contratar a este. Está en lista de no contratar. Ahora, en la tercera parte, se debe informar al candidato que, desafortunadamente, no puede continuar con el proceso. Estás en su lista de no contratar. Así es como muchos de estos meta-individuos terminaron descubriéndolo, enterándose a través de sus contratistas externos. Así que ahora estás ahí rascándote la cabeza preguntándote, bueno, ¿qué diablos hice? ¿Qué políticas de trabajo violé?
En muchos casos no se viola ninguna política, pero existen formas seguras de entrar en esta lista. Y esto incluye violar las políticas del lugar de trabajo, robar información confidencial. Probablemente no podrás ser elegible para ser recontratado si eres un empleado de bajo rendimiento. Pero en este caso, en algunos de estos casos donde no estaba claro, los gerentes evidentemente tenían amplia discreción para agregar nombres a esta lista sin problemas de rendimiento documentados, lo que significa que si molestaste a tu empleador, molestaste a tu gerente, el gerente no te gustaba por cualquier motivo, o tal vez incluso potencialmente otro gerente no relacionado, evidentemente podrían ponerte en esta lista sin que tú lo supieras, o tener un rastro documentado y básicamente se convierte en evangelio. Dice que si a un gerente no le gustabas, no era difícil poner a alguien en esta lista. Y esto viene de un ex gerente. Y por supuesto, el portavoz oficial, la persona de relaciones públicas de Meta, dice que hay criterios claros para ser marcado como no elegible para ser recontratado, pero eso no parece ser el caso. Y dicen que algunos de estos criterios serían en el momento de la separación, la razón de la separación. Entonces, si renuncias a tu trabajo, pateas el macetero, le dices a todos un vete al diablo y te vas por la puerta sin previo aviso, que es algo que se ha popularizado con el abandono furioso y todas estas cosas que hemos visto en los últimos, ya sabes, estas tendencias que hemos visto en los últimos años, es probable que te pongan en una lista de no contratar y te prohíban permanentemente. Incluso si el gerente afectado y todos los involucrados ya no trabajan en la empresa. Si miras atrás y notas que ya no trabaja nadie allí, tal vez puedas volver a entrar. No se puede porque básicamente te tendrán. Es como si estuviera tatuado en tu expediente laboral y eso te seguirá prácticamente de forma permanente. Así que la violación de la política, por supuesto, la terminación del rendimiento, las renuncias involuntarias, potencialmente incluso podrían meterte en la lista si hiciste todo bien, potencialmente separándote voluntariamente, dependiendo de la circunstancia. Entonces, eso junto con las últimas calificaciones antes de la separación y cualquier otra señal de rendimiento. Así que esas son algunas cosas obvias. Pero de nuevo, estos gerentes dicen que pueden simplemente llenar un formulario y pueden poner cualquier problema real que pongan allí podría hacer que termines en esa lista ya que no les agradas. Así que solo tomaría minutos para que alguien sea marcado como no lamentable. Y el gerente recibiría un correo electrónico preguntando si la rotación era una pérdida no lamentable. En otras palabras, ¿querían que la persona renunciara o no? ¿Estaban contentos con la renuncia de la persona porque dejaba un hueco en su equipo y en realidad les hubiera gustado retener a la persona? Así que si molestas a tu gerente, es realmente bastante loco lo que pueden hacer para bloquearte. Así que funcionalmente lo que suele suceder a las personas es que cuando están en esta lista de no contratar y están interactuando con el reclutador, la comunicación es realmente fluida. Son constantes, les emociona tu candidatura. Y luego, una vez que interactúas con la empresa a un nivel más profundo, de repente las cosas comienzan a ralentizarse significativamente. Comienzas a cuestionar la situación cuando los lapsos de comunicación se extienden y las respuestas se vuelven más vagas. Y luego, antes de que te des cuenta, simplemente recibes esta carta de rechazo aleatoria y te preguntas, ¿qué diablos está pasando? Porque aparentemente no hiciste nada mal. Así es como generalmente lo manejan y a menudo es porque se les marca como inelegibles para ser recontratados. Entonces, obviamente, este es el escenario cuando has tenido una relación anterior con la empresa, en este caso Meta, pero sospecho que hay otras empresas que también tienen políticas similares. También conozco otra en el ámbito tecnológico. Pero, ¿qué pasa si buscas trabajo y no conoces a nadie en la empresa? También puedes ser incluido en la lista negra. La respuesta corta y larga es que, de hecho, sí puedes serlo y es un poco más ambiguo. Y usualmente lo que sucede es que si estás solicitando el mismo trabajo una y otra vez o estás solicitando todo tipo de trabajos diferentes en la empresa y podrías tener 30 o 40 solicitudes diferentes, no es un no contratar formal, pero es una especie de cosa informal donde los equipos de contratación verán tu actividad o historial de solicitudes y tendrán un sesgo en contra. A veces, los gerentes de contratación dirán que este chico ha solicitado varios trabajos, pero ningún otro gerente le ha dado una oportunidad. O quizás han sido entrevistados por empresas como Amazon. Solíamos ver que si pasabas por bucles con otros equipos de contratación y no tenías éxito, lo veríamos y se te asignaría un estado de disposición y a menudo estaría acompañado de un periodo de reciclaje. Y lo que quieren decir con reciclaje es que puedes reciclarte como candidato para un rol diferente después de un cierto periodo de tiempo.
En la mayoría de los casos, si te faltaba una habilidad técnica o competencia, digamos que pasaste por la pantalla técnica y simplemente no lo hiciste bien en tu codificación o lo que sea, podrías reciclarte después de 6 meses. Así que podrías ir en teoría, practicar tu codificación y luego podrías volver en 6 meses y podrías pasar por otro ciclo y no se te tendría en cuenta si te eliminaron del proceso de entrevista porque fallaste lo que ellos llamaban principios de liderazgo. Así que piensa en la entrevista basada en comportamiento, los principios de liderazgo. Entonces a menudo no había reciclaje para ti, así que básicamente estabas prohibido de la organización permanentemente debido a este estado, y eso sería un caso en el que alguien podría realmente estar en una lista negra aunque no estuvieras trabajando previamente en la empresa. Y de nuevo, tocando el tema de si estás solicitando trabajo tras trabajo tras trabajo, hay un sesgo que surge ya sea del reclutador o del gerente de contratación o del equipo de contratación diciendo si este chico ha sido continuamente rechazado por otros equipos o no ha sido considerado por otros equipos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no han podido pasar? Recuerdo que había un chico y recuerdo que él había, y no era para mi rol, pero podía ver la actividad en el back-end de nuestro sistema de seguimiento de solicitantes y había solicitado algo así como 150 trabajos diferentes en el periodo de unos 2 años y había pasado por un par de procesos de entrevista y no tuvo éxito y había muchas notas sobre él, pero la reacción fue: para los gerentes de contratación, cuando los mirábamos, es bueno, porque este chico no fue contratado por ninguno de estos otros 200 equipos y entonces él, en teoría, él era capaz de volver a solicitar trabajos y poder entrevistarse para ellos. Pero en la práctica se le había puesto en la lista negra por solicitar demasiados puestos. Así que lo que te recomendaría que hagas, si encuentras una empresa que realmente te gusta y un tipo de trabajo que realmente te gusta, puedes solicitar más de un trabajo. Esto no implica que debas temerle, pero si solicitas cada trabajo que tienen en su sistema de seguimiento de candidatos solo para intentar abrirte camino, parece spam, sobre todo si los puestos no están relacionados. En resumen, estás solicitando varios trabajos en diferentes departamentos que no están relacionados entre sí. Este tercer trabajo no tiene relación con los 2 anteriores y simplemente estás enviando tu currículum a la empresa de forma indiscriminada. Existe una circunstancia en la que podrías ser incluido en la lista negra incluso si técnicamente no estás en la lista negra. Lo último de lo que quiero hablar es la forma final en que los empleadores pueden potencialmente incluirte en la lista negra para oportunidades u organizaciones. Se conoce como referencia trasera, si no estás familiarizado con este concepto. Esencialmente, si estás entrevistando para una empresa y alguien del equipo de contratación dice: espera un minuto, creo que conozco a alguien que trabajó en la empresa anterior de este chico. Luego contactan a esa persona y dicen: oye, Joe estaba entrevistando para este puesto, ¿qué opinas de él? Y luego esa persona da su opinión. Y he visto de primera mano cómo las referencias indirectas hunden más de una oportunidad de un candidato y potencialmente ser vetado por completo. Esto es algo que probablemente nunca sabrás porque sucede detrás de escena. Pero ten por seguro que, especialmente en industrias pequeñas, esto realmente sucede. Ese es el trato. Algunos empleadores sí utilizan activamente una lista de no contratar y la usarán en tu contra. Afortunadamente, no creo que sea una práctica generalizada, así que no es algo por lo que me preocuparía demasiado. A menos que quieras trabajar para Meta u otra gran empresa tecnológica. Pero el mundo está lleno de otros empleadores, así que no tiene sentido llorar por las políticas de una empresa en particular que podrían ser un poco ridículas. Me enfoco en construir una carrera con alta convicción y autoridad. En resumen, estoy retomando el control y no dispongo de tiempo para empleadores que actúan así. Si te interesa, visita mi sitio web alifeafterlayoff.com que te enseñará exactamente cómo hacerlo. De todos modos, pensé que este era un artículo interesante. Si te gustó el video, por favor dale un pulgar hacia arriba y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por verlo. Hasta el próximo video.